Gracia y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de Primera Corintios, carta que hemos estado estudiando capítulo por capítulo y hoy vamos a iniciar el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 4. Vamos a mirar este tema de hoy con el título La ofrenda para los creyentes. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La ofrenda para los creyentes. Los Corintios, una iglesia con tantos problemas y con tantas preguntas, y vemos en esta primera carta, en la primera parte, el apóstol Pablo se dedicó a resolver los problemas internos que había en la congregación, problemas que le fueron notificados por los de Cloé. En la segunda parte, el apóstol Pablo se da a responder algunas inquietudes o preguntas que había en la congregación. Desde el capítulo 7, Pablo empieza diciendo, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Y bien, este capítulo 16 inicia así, en cuanto a la ofrenda para los santos. Este tema de la economía de la iglesia también es doctrina y también debe ser a la manera de Dios. Esto no es un tema que está a disposición de cada iglesia y que cada iglesia pueda manejar a como mejor le parezca o como tenga su capacidad o a como tenga su conveniencia. Esto es una doctrina que también pertenece al Evangelio y debe ser practicado por la iglesia como tal. En modo de resumen, desde el Antiguo Pacto, recordamos que Israel, siendo 12 tribus, había una tribu escogida por Dios para ministrar delante de él, que fue la tribu de Leví. Tribu a la que Dios no le dio tierras ni heredad para ellos trabajar. Por lo tanto, las 11 tribus restantes debían contribuir con el sistema económico dado por Dios. Sistema económico principalmente basado en los diezmos, ofrendas, primicias, sacrificios. Todo esto para el sustento de toda la familia levítica, que era una comunidad considerable. Era una comunidad de un número considerable. Cuando Cristo vino, siendo maestro desde los 30 años con sus discípulos, vemos en la palabra el registro bíblico de que Jesucristo recibía ofrendas. Ojo, ofrendas. Y esto era utilizado para el sustento de Jesús con sus discípulos y además algunas personas que también le seguían y a las que el Señor también podía sustentar. Recordamos el momento en que la multitud de personas estaba allí siguiendo al Señor y al tener hambre, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, la multitud tiene hambre, los mandamos para que vayan a buscar alimentos. El Señor les dijo a ellos, a los discípulos, dadles vosotros de comer, dándole la responsabilidad a los discípulos, a los apóstoles, de que ellos eran los responsables de darles de comer a la multitud. A lo que ellos dicen que lo que tienen en sus manos es muy poco para alimentarlos. Y entonces vemos el momento propicio en el cual el Señor hace un milagro para glorificar a Dios. Esto era utilizado entonces para el sustento de Jesús con sus discípulos. Y vemos el registro bíblico de que Judas era el tesorero y además ladrón. Luego vemos los apóstoles que también recibían ofrendas de la iglesia y repartían a cada uno según su necesidad. La ofrenda lo tomaban los apóstoles cuando algunos de ellos estaban vendiendo algunas propiedades y el dinero de lo vendido lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Eso usted lo puede mirar en Hechos capítulo 4, versículo 35. Cuando los apóstoles se encontraron con Pablo por primera vez y le despidieron a su labor con los gentiles, mientras los demás apóstoles realizaban su labor entre los judíos, le pidieron a Pablo que se acordara de los pobres,
lo cual también procuré con diligencia hacer, dijo Pablo. Esto lo encontramos en Gálatas 2:10. Ahora que es el turno de Pablo enseñar este legado, Pablo le enseña aquí a los corintios lo mismo que había enseñado en las iglesias de Galacia, y es lo que encontramos en el capítulo 16, versículo 1, donde podemos ver que en estos 4 versículos aprender del sistema económico de la iglesia primitiva, legado que Pablo aprendió de los apóstoles, legado que los apóstoles aprendieron de Jesús. El versículo 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Resaltamos la palabra ordené. Esta palabra denota con frecuencia ordenar, disponer, señalar, prescribir. Y Pablo está diciendo que esto mismo lo ordenó en las iglesias de Galacia, allí en esta región donde Pablo había fundado varias iglesias, y está estableciendo el mismo sistema económico dentro de la iglesia de los Corintios. El contexto de esa doctrina es muy amplia en el registro bíblico de la iglesia, doctrina que lamentablemente no es practicada por la mayoría de congregaciones el día de hoy. ¿Colectan en su iglesia una ofrenda para los pobres de la iglesia? Alguno podría decir sí, en un momento especial, cuando hay alguna calamidad en la región, en el pueblo. Pero esto que el apóstol Pablo había enseñado a las iglesias de Galacia y en este momento a la iglesia de los Corintios no era solamente algo en un momento especial. Era algo que ya había sido establecido de forma sistemática. Bien, a continuación vamos a mirar el registro bíblico de esta enseñanza en muchos textos, y vamos a iniciar mirando en Romanos capítulo 15, versículo 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí vemos registro bíblico de esa ofrenda para los pobres. Y también aprovechamos para mirar que este era el contexto de esa ofrenda para los creyentes, para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Jerusalén estaba pasando por una crisis económica y había hambre, necesidades dentro de la iglesia de Jerusalén. Y esta ofrenda que Pablo iba a colectar en Corinto era para ser distribuida en los hermanos que estaban en Jerusalén, los hermanos pobres. Luego encontramos en el libro de Hechos el registro del desarrollo de la iglesia en el capítulo 11, versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 24, versículo 17. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Esto lo vemos en la defensa de Pablo ante Félix. Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿A quién le está enseñando esto el apóstol Pablo? Nos podemos devolver hasta el versículo 17, donde dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo está dando estas instrucciones a los ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia de Éfeso.
Y aquí Pablo les dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Luego encontramos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versículos 14 y 15. Carta en la que Pablo dedica muy extensamente a este tema de las ofrendas. Y dice el versículo 14 y 15. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El capítulo 9, versículos 5 al 9. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, esto es una ofrenda voluntaria, no es un impuesto. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el versículo 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Todos estos versículos que hemos leído hacen parte del registro bíblico de cómo la iglesia recibía ofrendas y cómo la iglesia administraba esas ofrendas. Y vuelvo y repito, es lamentable que esto no se practique en las congregaciones. ¿Habrá necesidad de más testimonio bíblico con respecto a este tema de las ofrendas? La mayoría de las iglesias y en unanimidad solo reciben la enseñanza del diezmo y la ofrenda para sostener al pastor y a su familia, solo a él. Y esto no es bíblico. Repito, las iglesias en unanimidad solo reciben la enseñanza del diezmo y la ofrenda para sostener al pastor, solo a él. Y esto no es bíblico. La iglesia no practicaba esto. Ahora, volviendo a nuestro texto de 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, en estos 4 versículos vemos la enseñanza de cómo se hacía y cómo la iglesia administraba las ofrendas. Vemos que esto se hacía de forma sistemática, individual, proporcional y cuidadosamente administrada. De forma sistemática, cuando en el versículo 2 Pablo dice, cada primer día de la semana. Sistemáticamente Pablo enseñó a la iglesia para que cada primer día de la semana llevaran su ofrenda. De forma individual, cuando en el versículo 2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. De forma proporcional, cuando el mismo versículo 2 dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y cuidadosamente administrada, cuando en el versículo 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Los encargados de tomar esta ofrenda eran creyentes designados por la iglesia, no por el pastor, ni mucho menos era el pastor solo el que tomaba estas ofrendas y las tomaba para sí. Pablo dice, a quienes ustedes hayan designado por carta, es decir, me hayan avisado a mí por carta quiénes son los designados para tomar la ofrenda, entonces, si fuere necesario o propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, estos hermanos
designados por la misma iglesia, tomaban la ofrenda y así Pablo la llevaba con ellos como donativo a los hermanos pobres en Jerusalén. Pablo cuidadosamente administraba estos recursos. Pablo tenía quienes lo acusaban de intereses económicos. Era claro que Pablo quería cuidar su testimonio con respecto al dinero. Y era claro que las ofrendas eran administradas por creyentes designados y no por el pastor. Es lamentable cuando este versículo, este capítulo 16, versículo 1 y 2, se toma para enseñar de lo que la Biblia no está enseñando. Y enseñan a la iglesia lo que estos textos no están enseñando. Esto es triste y lamentable. Muchos creyentes ofrendan y diezman voluntariamente, con generosidad, con alegría, sin malicia, no se preguntan nada, no cuestionan si esa forma de administrar las ofrendas son bíblicas o no. Qué curioso que todas las iglesias tienen diferencias doctrinales, pero en cuanto al tema de la administración de los diezmos y ofrendas, todos son iguales. La mayoría administran de la misma forma. Usted no puede comparar el sistema del antiguo pacto con el sistema del nuevo pacto establecido por Cristo. Recuerde que Cristo recogía y recibía ofrendas, pero no igual al sistema que había establecido Dios en el antiguo pacto, donde 11 tribus cubrían la necesidad de una tribu de Leví para el sustento de ellos, por medio de los diezmos, ofrendas, sacrificios, primicias. Aquí encontramos en el nuevo pacto un sistema diferente totalmente, donde todos ofrendan según han prosperado y con esas ofrendas se cubría la necesidad de todos los creyentes, de los creyentes más pobres, y también allí se incluían a los ancianos, a los pastores de la iglesia. Lo que no es bíblico es que toda la ofrenda que se colecte sea dada a una sola persona o a una sola familia llamado el pastor. Esto no es bíblico. Y por último, esta doctrina no solo fue enseñada por Jesús y practicada por la iglesia primitiva, sino que fue también interpretada de la misma vida y obra de Jesús. Y Pablo, quien fue el mejor intérprete de la vida y obra de Jesús, pudo mirar esto y pudo enseñar a la iglesia. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 8 y 9, dice Pablo: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todo creyente que entiende y comprende esta maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no se aferró a su gloria y a su riqueza, antes se despojó de su riqueza. Siendo rico, Jesús se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, fuéramos enriquecidos por su bendición, por su obra. Y todo creyente que entiende esto, inmediatamente va a entender que el ofrendar debe ser de forma generosa, que debe ofrendar para suplir la necesidad de los otros hermanos. Esto es una obra de gracia, esto es una obra de misericordia, esto es una obra de gratitud. Por eso enseñamos que la iglesia no es un culto ni un servicio. La iglesia es una comunidad en la que todos se protegen, una comunidad en la que todos se cuidan, una comunidad en la que entre todos se suplen las necesidades. Y por eso vemos la iglesia primitiva, que ellos tenían todas las cosas en común y repartían sus bienes de manera que no había necesidad entre ellos. Por eso el amor de Dios fue expresado de tal manera dentro de la iglesia primitiva que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. El evangelio no es solamente predicar y hablar en una esquina
y dejar solamente allí el polvo de los zapatos en aquel lugar, sino que la iglesia está encomendada a predicar el evangelio completo. Y el evangelio completo es esto. Como dice el mismo apóstol Pablo, primeramente hay que hacer bien a los de la familia de la fe. Pero si hemos de llevar el evangelio a los perdidos, también debe ser supliendo las necesidades materiales. Eso sería un testimonio poderoso y efectivo dentro de lo que es la gran comisión. No solamente predicando palabras al aire, sino también mostrando con hechos que es una iglesia donde abunda el amor que Cristo nos enseñó cuando se despojó de su riqueza para venir a cubrir nuestra pobreza. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Doy gracias a todos los que nos apoyan y nos han apoyado allí, dando like, compartiendo, suscribiéndose. Si usted no se ha suscrito, le invito para que se suscriba y así nos apoya en este canal donde queremos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Gracia y paz.